Hola, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estoy con ustedes para que el Señor nos hable de lo que hoy quiere Él, que hablemos conforme, como siempre, a su palabra. Hoy vamos a tratar de entender lo que el Señor nos dice y por el título, hoy se llama Los buenos y los malos. El 26 de julio hablamos de que los peores son los mejores. Entonces, como que pareciera que nos vamos a contradecir hoy, pero no. Vamos a entender cómo es la forma de Dios para explicarnos una y otra cosa y, por supuesto, para bendecir tu vida. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con esta bendita palabra que nuevamente Él pone en mi boca para ti y también para mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, toma autoridad y control sobre todo lo que hoy vamos a hablar. Es conforme a tu voluntad, es conforme a lo que tú amas, que somos todos nosotros. En el nombre de Jesús, que sea una palabra de bendición para todos los que la escuchamos, en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ya habíamos dado una pequeña introducción del título de este mensaje que se llama Los buenos y los malos. Y como les decía, hubo un mensaje parecido ya hará un par de meses, en julio, domingo 26 exactamente, pero no se contradice ni se contrapone uno con el otro, sino que nos amplía el conocimiento de lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso para lo que siempre quiere hacer: bendecir tu vida y la mía. Entonces hoy quiero que me acompañes a lo que nos dice hoy el libro de la sabiduría. Hoy vamos a leer la sabiduría y, mis hermanos, este es uno de los libros benditos de la Biblia, donde todo lo que a través de Salomón nos enseñó en Proverbios y en los Salmos, específicamente este libro habla de eso para bendición de tu vida. Leamos entonces lo que dice Sabiduría capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra de Dios: después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Esta es la palabra de Dios. Alábelo ahí por esa palabra con la que Dios lo quiere bendecir el día de hoy. Hoy el Señor nos muestra que hay una diferencia entre los personajes que existen en el mundo y habla de lo que puede llegarle a pasar a un justo, a alguien que está con el Señor, porque habla la palabra de pequeños castigos. Esos pequeños castigos, mis hermanos, yo les llamo pruebas. Dios permite que, así como todas las personas sufren de alguna enfermedad, de algún tipo de escasez o cualquiera que sea el problema que pueda estar pasando en su vida, también los que nos hemos metido en el territorio de Dios para alabar su nombre, para hacer su voluntad, para pescar almas para el Señor Jesucristo, padecemos también nosotros, y no de mano de otras personas, de los malos, de los que no nos quieren, de los que hablan mal de nosotros, de los que nos critican por predicar la palabra de Dios. No, de Dios.
de Dios, del mismo Dios. Y por eso yo quiero que recalquemos en lo que leímos para enfatizar cuando dice después de sufrir pequeños castigos. Vamos a leer en un momento el contexto de lo que tiene esta palabra en Sabiduría 3:5. Aquí habla, y el título tú lo puedes buscar en tu Biblia, el título del capítulo 3 de Sabiduría se llama La diferencia entre los buenos y los malos. Ese es el título central de todo el capítulo 3. Aquí Dios me mandó a que me centrara en este versículo 5 para que los que ya hayamos empezado a dejar lo que nos hizo daño, con lo que dañábamos a nuestra familia, con lo que dañábamos a los demás, ya lo empezamos a dejar y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendición nuestra, de nuestra familia y de Guatemala. Sepamos, para no decepcionarnos, cómo Dios en su sabiduría nos muestra que van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Y como les decía hace un momento, no de manos de impíos y de gente que no nos ama, sino que de parte de Dios, porque siempre nos va a faltar aprender algo que no hemos aprendido, hacer algo que no hemos empezado a hacer, obedecer algo que todavía estamos en desobediencia con Dios, para que lo aprendamos a hacer. Y para eso Dios pues como que nos da unos pequeños jaloncitos de oreja y nosotros reaccionemos, por supuesto, para que entendamos bien, y la palabra nos lo explica, donde dice que después vendrán grandes beneficios después de esta prueba, después de estos pequeños castigos, después de estos pasos o tiempos de tribulación y de angustia. Dice la palabra de Dios que vendrán grandes beneficios. Y leamos lo que dice después de eso. Además de los grandes beneficios, dice, porque Dios puso a prueba y los halló dignos de Él. Una prueba, hermano. Ya vamos a ver la diferencia entre un momento malo en una persona buena, por el título que tenemos aquí en la Biblia. Jesús dijo, no hay uno bueno, solo el Padre. Cuando alguien le dijo, Señor bueno, él dijo que no, ni él era bueno. Sin embargo, para entender lo que Dios nos quiere decir hoy, hablemos de buenos y malos. Entonces, aquí está hablando de que por lo mismo de los beneficios, él va a sentirse agradado por la pequeña prueba que logró pasar la persona agradable a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Él permite una prueba para valorar tu corazón, tu relación con Él, hasta dónde lo amas. Todos le decimos, Señor, te amo, perdóname por lo malo que hicimos, lo malo que hice. Cuando tú le pediste perdón a Dios por todo eso que no te funcionó, por todo eso que hiciste en contra de su voluntad, y Él te perdonó. Entonces, por todo eso, falta siempre un poco más de lo que Él quiere y que todavía tú no estás haciendo. Cabalmente hablamos después de los peores son los mejores, lo que te hace falta, ¿verdad? Fue el mensaje del siguiente domingo, que aunque te falte algo, aunque no estés en una total voluntad de Dios, como dice acá, Él te ama y te escogió y te prefirió por sobre muchos otros que todavía están
en ese pensar, en ese mal hacer, o creyéndose que es un santo y no lo es, ¿verdad? Entonces hoy llegamos al momento en diferenciar, cómo es que una situación mala, adversa, desagradable, de mucho dolor, puede llegar a la vida de un bueno y de un malo, igual, la misma situación. ¿Por qué? Porque en los que no están haciendo la voluntad de Dios hay consecuencias por su pecado. Pasa algo malo en sus vidas como consecuencia de lo malo que han hecho. ¿Me estás entendiendo? Qué bueno, porque ahorita vemos la otra parte. Y la otra parte es que ahora tú estás siendo afectado, o el que está, yo te tomo a ti porque veo que tú ya estás entrando en ese mundo precioso de Dios. El que ya se metió con Dios, el que ya está con Él, el que ya entendió que lo que estaba haciendo era malo y lo que le toca hacer ahora, por voluntad de Dios, por haberle abierto su corazón al Señor, ahora es bueno. Entonces te conviertes en la nueva definición que Dios nos da hoy en esta palabra. Pero hay sufrimiento, y ese sufrimiento se llama prueba. A veces es algo que Dios permite para ver cuánto le amamos, para ver si aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que puede ser escasez, puede ser enfermedad, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa, no importa cuál sea, tú sigues sirviéndole igual. O sea, con el mismo fervor, con el mismo gozo, con el mismo empuje, o tal vez más. Y por eso dice el Señor, si después de esos pequeños castigos, pongámosle pruebas, ¿verdad? Y puede ser también que algo todavía te esté haciendo falta y Dios va a permitir algo aparentemente malo, pero que te va a servir para recapacitar y entender, todavía me falta dejar esto. Ya no tomo, ya no uso drogas, ya no grito en mi casa con palabras soeces a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Eso ya no lo hago. Pero todavía, si me encuentro algo ahí mal parqueado, es mío. Y no estoy preguntando de quién es. Y tal vez y yo sé que es de otra persona, que no es mío. Entonces todavía falta eso. Entonces a veces Dios nos habla a través de situaciones difíciles para que, y por eso le llaman la palabra de Dios pequeños castigos, y después habla de prueba más adelante, ¿verdad? Y habla de que después de eso, para él serás aprobado, porque los beneficios, dice, de ese problema, de ese castigo, de esa prueba que estás pasando, van a ser de grandes, maravillosos y preciosos beneficios para ti. O sea, como que fue necesario que Dios lo hiciera como siempre, porque te ama y quiere que mejores, y quiere que estés bien, y quiere, por supuesto, que aprendas más de Él. Entonces aquí está la diferencia. El castigo para el que hace lo malo, y la prueba o pequeños castigos, como le llama hoy la palabra de Dios en esta versión nueva Nelson, para los justos. Fíjense que cuando hablamos de lo que Dios está haciendo para ti, vamos a ver lo que tú le respondes a Él, como vimos en ese mensaje de los peores son los mejores, que ahorita los vamos a recordar, donde habla de aquellos que no conocían a Dios, como el publicano,
como el niño desobediente, comparado con el niño obediente. Esa era la cita central de ese día, ¿verdad? Que el niño obediente le dijo, papá, sí voy, y no fue. El desobediente era desobediente, le dijo, no voy a ir. Pero de ahí cambió. Le dijo, no, mi papá me lo está pidiendo, ¿qué derecho tengo yo de decirle no? Y fue, ¿verdad? Entonces, y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién fue el obediente? Y todos dijeron, pues el primero, el que dijo que no iba a ir y fue. El otro es un mentiroso. Haciéndose el bueno, no lo hizo. Solo aparentó obediencia, pero no la cumplió. Ahora, después de varios domingos de mensajes, volvemos a este punto, pero para crear una diferencia de lo que es el bueno, el malo, y el peor y el mejor. Porque dijimos esa vez que los peores son los mejores, hablando del gran amor de Dios para ti, que habías desobedecido toda tu vida, pero un día tomaste la decisión de cambiar. Ahora aquí estamos hablando de esos malos que no piensan cambiar y que saben qué es lo bueno y que en lugar de hacerlo, critican al bueno. O sea, sí hay una diferencia y sí hay un resultado. Yo quiero que me acompañes a leer el siguiente versículo, o sea, Sabiduría 3:6. Dice, los probó como al oro en el crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. ¿Qué es un crisol? Un crisol, dice la Biblia, es el vaso donde se funde el oro y la plata. Y ahí los metió, dice. O sea, un lugar de sufrimiento. Si el oro hablara, me imagino que cuando lo están procesando y le están dando forma de algo, sufre ese calentamiento que va a desplazar, a mover las partes de la pieza que es, fundiéndola para que cambie de forma. Entonces, hoy estamos hablando de lo que Dios está haciendo contigo para que cambies de forma. O sea, para mejorarte, para que seas mejor, para que logres tener lo que te falta, porque te ama. Y dice él mismo que vas a pasar esos momentos difíciles, pero que el beneficio va a ser grande y vas a seguir siendo aprobado. Leamos la palabra exacta que nos dice el final del versículo 5. Dice, y los halló dignos de él. O sea que Dios está hablándote hoy de que a pesar de lo que estás pasando y de lo que te está corrigiendo y de lo que te está enseñando, que duele, que no nos gusta, porque ¿a quién le va a gustar que se enferme? ¿A quién le va a gustar quedarse sin algo que tiene? Pero hay veces que es necesario que miremos por qué nos están pasando las cosas, cómo es mi forma de actuar, qué estoy haciendo, qué me está faltando hacer, qué es lo que no estoy haciendo y que Dios me dijo que hiciera, etcétera. Yo estoy con Dios, pero falta algo. Él siempre nos va a ir enseñando, puliendo. Es nuestro alfarero. Nos va dando siempre la forma que Él quiere darnos para que funcionemos conforme a su voluntad. Y eso es lo precioso del Evangelio. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios abre hoy nuestro entendimiento para que en su sabiduría entendamos, recibamos y aceptemos. No enojados, ni de mala gana, ni peleándonos con Dios, porque yo ahora estoy con Dios. Estoy haciendo su voluntad y me pasa esto. Y me quedé sin esto. Y no me habla
Mi papá, dale gracias. Acuérdate lo que leímos el domingo pasado en Hebreos. Dios castiga ¿a quiénes? A sus hijos. Entonces es una bendición. Si hace un momento de prueba, dale gracias a Dios. No es bonita la prueba, es fea, duele, lastima. Hace falta tener lo que no tenía, recuperar lo que perdí, etcétera, ¿verdad? Pero es necesario. Y cuando lo logramos captar, y cuando hacemos lo que yo te voy a decir ahorita, que es, Señor, si cuando yo estaba haciendo antes todo lo malo, estaba mejor que ahora, no me faltaba esto, no me faltaba el otro, y ahora que estoy dentro de tu voluntad, estoy padeciendo. Entonces, ¿qué es? Tú le puedes preguntar a Dios, ¿qué es lo que me falta hacer para agradarte? Y Él te va a responder, como leímos en este versículo 5. Leamos lo que nos dicen los versículos anteriores, siempre en Sabiduría, capítulo 3, para que vayamos entendiendo la comparación que Dios hace y hasta dónde llegan, no los que no han querido cambiar, sino que los que definitivamente están en contra de los que Dios ya escogió. Por eso es que ahora es muy diferente los buenos y los malos, que los peores son los mejores. Estos no son peores, estos sí son malos. Leámoslo para que tú lo entiendas. Sabiduría 3.1 dice, las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. Los insensatos creen que los buenos están muertos. Consideran su muerte como una desgracia. Bueno, aquí estamos hablando exactamente en estos dos versículos de lo que yo te estoy contando el día de hoy, que pasa ya diferenciando el bueno con el malo, el que ya empezó, tú, el que ya va caminando, pero que pasó algo malo, que Dios permitió algún problema, y eso que permitió es porque te ama, es porque eres su hijo, es porque te tiene que dar, dice, pequeños castigos, para que entiendas más de su voluntad, de su gran amor. ¿Me están entendiendo? Fíjense que el día lunes de esta semana que pasó, 14 de junio, ¿verdad? Salí yo un momento al banco. Fui a hacer una transacción y cuando salí, en la salida de este banco hay gradas, pero por un accidente que yo tuve hace años en mi fémur de la pierna izquierda, yo prefiero bajar rampas que bajar o subir gradas, es más fácil. Pero resulta que esa rampa, como ese lunes llovió, estaba mojada. Y a pesar de que yo me iba agarrando de la baranda, ya para salir del banco, en un momento no supe dónde puse el pie, pero la cosa es que me resbalé. Hoy me estás viendo predicar sentado. Yo no estoy parado y estoy en una silla de ruedas. No sé si la logras ver ahí. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo le puedo haber dicho a Dios, Señor, pero si cada domingo yo doy un mensaje tuyo y todas las semanas me conecto con mis angelitos online que tanto amo y que tú has escogido para bendecir sus vidas, y no hice eso, pero sí al principio, cuando estaba tirado en el suelo,
porque no me podía levantar. La rodilla tiene un pequeño huesecito donde termina la tibia, y esa cabecita de la tibia, cuando yo me caí, la rodilla se movió y se rompió, y se zafó el tendón de la parte de abajo de la pierna, y se me puso la rodilla de este tamaño, muy hinchada, y no me tuvieron que ir a levantar porque yo no me pude poner de pie para subirme al carro y regresarme a mi casa. No pude. Tuve que llamar a mi esposa para que me fueran a ayudar, levantarme, meterme a la parte de atrás del sillón del carro y traerme a mi casa nuevamente. Después me llevaron al hospital y con la radiografía ya determinaron los traumatólogos lo que había pasado ahí. La cabeza de la tibia se hizo pedacitos y me tienen que operar. ¿Qué te parece? Y aquí estoy hablándote de la bendita palabra de Dios. Porque hay algo, debe haber algo, digo yo, que estoy haciendo que a Él no le gusta. O probablemente es una prueba, tal vez, para ver si aún fracturado como estoy ahorita, yo te sigo hablando de la palabra de Dios. Sigo compartiendo contigo las maravillas del Señor Jesucristo, porque esa es mi obligación, para eso fui amado. Entonces hoy te estoy contando lo que me pasó, pero que no por eso voy a dejar de hablar la palabra de Dios, porque todavía no me van a operar. Me van a operar en unos días. La rodilla se tiene que desinflamar para que me puedan operar, para devolverme ese hueso en su lugar, poner el tendón que se zafó donde va, y primero Dios pueda seguir utilizando mi pierna, no sé en cuánto tiempo. A veces pasa eso. Y hoy te doy yo testimonio de esto que me pasó y que me dolió. El dolor que yo sentía tirado en el suelo queriéndome levantar era tremendo. Sentía como que me estaban arrancando la pierna, despegándome de la parte de la cadera con la parte de abajo, porque ese fue el lugar del conflicto, de la quebradura, del golpe, de la lesión, la cabeza de la tibia, donde entra la rodilla y entrasca ahí con la rótula y todo lo demás que hay. Entonces, Dios sabe, como siempre, por qué eligió este mensaje para ti, que yo quiero que te catalogues como uno de los buenos que Dios ya está llamándole la atención con todo el poder de su gran amor, para que cambies lo que falta cambiar, para que comiences a hacer lo que todavía no estás haciendo. Y como claramente lo dice la palabra, son pequeños castigos, son pruebas, para que enmendemos lo que falta y para bendecirnos más, para que el beneficio sea mayor. Jesús escogió 12 hombres para que lo siguieran. 12. Uno de ellos lo traicionó, no fue a donde tenía que ir a pedir perdón porque se arrepintió de lo que hizo, sino que tomó otra decisión: ahorcarse. Mis hermanos, cuando la influencia del enemigo, del diablo te estoy hablando, que ya está vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario, tú permites que influencie sobre ti más que el gran amor de Dios, cuando te pase algo, cuidado, porque esto le pasó a Judas. En cambio, los otros 11, contando a Pedro, ¿verdad?, que lo traicionó, lo negó 3 veces. Los demás se fueron a esconder todos.
para que no los mataran junto con Jesucristo cuando le llegaron a apresar para llevarlo a la cruz. Todos siguieron con ese deseo, con ese amor, llorando por lo que habían hecho, porque lo habían dejado solo. El único que estuvo ahí a la par de María fue Juan. Fue el único. Un poquito después, porque al principio también. Aquí me voy. Sin embargo, estos hombres se volvieron a reunir, se buscaron entre ellos para seguir compartiendo lo que su maestro Jesucristo les había enseñado. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el Señor, se les apareció, los llenó con su Espíritu Santo unos días después y los envió a predicar. ¿Y qué pasó cuando los envió a predicar? Comenzaron a padecer cosas similares a las que padeció nuestro Señor Jesucristo. No a ese grado, pero comenzaron a ser expulsados de las sinagogas, los llevaron presos a muchos, como a Juan, como a Santiago, como a Pedro, como a muchos de ellos, los apresaron, les dieron de latigazos y les ordenaron que los iban a dejar en libertad, y ahí va incluido alguien que se les unió, que fue Pablo, y Matías, que fue el que sustituyó a Judas para que siguieran siendo 12. ¿Y qué hicieron ellos? Les decían, los vamos a soltar, ya les dimos de latigazos, están sangrando, medio muertos, pero los vamos a dejar ir, pero con la condición de que nunca vuelvan a predicar el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Ante tal amenaza, ante tal sufrimiento, porque era un sufrimiento tremendo, ser martirizado, castigado, lacerado, preso, despreciado por la sociedad de aquel tiempo. No dejaron de llevar con su boca la palabra de Dios a todos los que Jesús les había ordenado que fueran a llevar la buena nueva de salvación. Esos son los buenos, pero tienen pruebas. Hay sufrimiento también en ellos, pero hay una diferencia entre el que pasa un sufrimiento por la causa del Señor y el que tiene un sufrimiento simplemente porque se lo merece. Entonces, el día de hoy, si tienes un problema, una prueba, un momento difícil y estás empezando a caminar en los caminos del Señor, pero las cosas todavía no salen bien, pero todavía no hay trabajo, pero todavía tu estabilidad con tu familia no se ha logrado bien, todavía te echan en cara como eras, vamos a orar hoy para que cada uno de esos martirios, de esos sufrimientos, de esas pruebas que estás pasando, por cada una de ellas, hoy le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios junto conmigo, yo que estoy en esta silla de ruedas, hablándote a ti. Démosle gracias a Dios, porque esto va a pasar y porque el Señor claramente nos está diciendo que después de eso el beneficio va a ser mayor, va a ser más grande la bendición. Amén. Cierro mi Biblia hoy y te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Yo no puedo ahorita ponerme de pie contigo, pero tú sí ponte de pie, o si quieres dobla tus rodillas, como tú quieras. Lo importante es que hoy eso que estás pasando se lo entregues a Él y le des gracias. Sí, aunque parezca malo, aunque no te guste, aunque estés sufriendo, dale gracias, porque las pruebas nos enseñan a ser mejores. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta preciosa mañana de domingo, Señor,
20 de septiembre, en la que tú nos das tu palabra de bendición, haciendo la comparación de estos que te oyen con los que nunca quieren oírte y tal vez se están burlando de ellos. Señor, bendícelos en esa prueba, dales fortaleza, hazles ver que lo malo que está pasando es para su bien. Es un momento de sufrimiento, es un momento de escasez, es un momento de no tener lo que quiero, pero es un momento de darte gracias porque estoy aprendiendo. En todo lo que pasamos contigo, Señor, hay un aprendizaje. Muchas gracias, Padre, en el maravilloso y santo nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, que te dé la paz y la fortaleza que tú necesitas hoy especialmente. Y si no ha venido el Señor Jesucristo, aquí estamos el domingo 27 de septiembre compartiendo sus maravillas para ti. Hola, Dios te bendiga. Nuevamente estamos anunciando una mejor forma de rehabilitar. Allí donde tú estás, en tu oficina, en tu casa, en tu lugar de descanso, te lo ofrecemos. Online para ti, te puedes conectar con nosotros a nuestros diferentes números de teléfono que van a estar apareciendo ahí en tu pantalla. Esperamos que lo aceptes y por supuesto que lo puedas lograr con la ayuda del Señor Jesús. Dios te bendiga.